Bienvenidos a una producción más de TV One. Esto es Multiforme, el espacio televisivo donde la investigación tiene lugar. Mi nombre es Talisa Castañeda, comenzamos. El cerebro humano siempre ha causado fascinación para el hombre, tanto por su complejidad física como lo que ocurre dentro de ella. En esta ocasión conoceremos sobre los trastornos mentales. Vamos a ver una interesante plática con Jorge Paredes Beitia, psicoterapeuta, quien nos hablará sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a verlo. El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno perteneciente al grupo de los desórdenes de ansiedad como la agorafobia, la fobia social, etc. El descubrimiento de que algunos fármacos son incapaces en el tratamiento ha cambiado el punto de vista que se tenía de este problema neurológico. Hoy no solo existen terapias eficaces, sino que también hay una gran actividad investigadora sobre las causas que producen este problema neurológico y una búsqueda de nuevos tratamientos. Bueno, el trastorno de la personalidad es como su nombre lo dice, es algo que está fuera del lugar, dentro de la estructura de la personalidad de cualquier persona, valga la redundancia. Hay como varios tipos, pueden ser de alguna manera por los síntomas que de alguna manera producen a las personas y generalmente pueden ser ya sea o negaciones, o pueden ser disociaciones, o pueden ser escisiones de la personalidad. Es decir, tiene como algunas variantes y todas generan como algún tipo de malestar o síntomas directamente en la conducta de la persona, que es la manera como se manifiesta al exterior. No, los trastornos, bueno, obviamente hay como una clasificación o una tipificación dependiendo de justamente como de esta caracterología, digamos, o serie de síntomas que se presentan en la conducta, ¿no? Por ejemplo, no sé, esquizoide o narcisista o sociópata o no sé, compulsivo, es decir, dependiendo del tipo de conducta que se desarrolla, es como el tipo de clasificación o cómo se clasifica ese trastorno. Híjole, pues la verdad es que no me atrevería yo como a generalizar alguna cuestión, no creo que sea como de tipo, que sea como por tipo local o algo así. Creo que a final de cuentas sí hay ciertos trastornos que pueden ser como por cuestiones de tipo cultural. Por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo sí es un trastorno que se da con mayor frecuencia en las culturas occidentales que en culturas, por decirte algo, asiáticas, por ejemplo, ¿no? Por el tipo de filosofía o las cosas que la sociedad nos impone de alguna forma. Una persona con trastorno obsesivo-compulsivo se da cuenta de que tiene un problema. Normalmente, sus familiares y amigos también se dan cuenta. Los pacientes suelen sentirse culpables de su conducta anormal y sus familiares pueden enfadarse con ellos porque no son capaces de controlar sus compulsiones. Otras veces, en su deseo de ayudarles, pueden aparentar que los síntomas no existen, justificarlos o incluso colaborar en sus rituales. Mira, generalmente, bueno, hay varias como maneras de explicar un fenómeno de este tipo o un trastorno. Si tú hablas con un psiquiatra, generalmente te puede dar una explicación de tipo fisiológico. Es decir, te van a decir que puede ser un problema en los neurotransmisores o que hay una lesión en cierto lóbulo del cerebro o que la segregación de un cierto tipo de sustancia provoca ciertas cosas, pero más en el lado de la psicología tiene una explicación en lo que es la base de la conformación de la personalidad. Todas las personas
La mayoría de las corrientes psicológicas coinciden en que la personalidad se forma desde el momento de la concepción, incluso algunas así lo manejan, hasta alrededor de los 5 o 6 años de edad de una persona. En ese transcurso de tiempo tú vas conformando tu personalidad con respecto a lo que te va pasando y las circunstancias que dieron origen en esos años. Entonces, los trastornos de personalidad surgen generalmente en ese lapso de tiempo o en esa edad. Y, por ejemplo, en el caso del obsesivo compulsivo son asociaciones que se tienen generalmente hacia cierto tipo de actividades y que la persona va asociando a que una cosa tiene que ser de una determinada forma. Es decir, se forma lo que es una creencia. Todas las personas en esas edades formamos creencias de cómo debe ser el amor, de cómo funciona el mundo, de cómo es la pareja. También formo lo que es mi autoconcepto, es decir, pues qué pasa conmigo, cómo soy yo, qué es lo que merezco, qué es lo que no merezco, y también la autoestima. Entonces, en esa etapa, a partir de eso, digamos que son una especie de lentes con los que yo voy a ver el entorno y yo voy a funcionar en el mundo, a partir de lo que yo aprendí, que es pues la vida, ¿no? Y cómo funciona. Claro, mira, todos los trastornos a final de cuentas se diagnostican por una persona, un especialista, pero una manera como muy fácil de ubicar es cuando hay cierto tipo de conductas que son muy recurrentes y que de alguna manera generan un malestar incluso en la persona o le empiezan a ocasionar problemas en su entorno inmediato. Es decir, en la familia, en la escuela, en el trabajo, ese tipo de cosas. En el caso del obsesivo compulsivo son cosas que no puede controlar y que normalmente en la mayoría de los casos trata como de aparentar que no sucede o que no los tiene. Sin embargo, por tratarse de un trastorno que genera muchísima ansiedad, pues a final de cuentas eso acaba siendo evidente y la persona cae como en episodios de mucha culpa o de sentir que algo está mal con ellos y de que pues no tiene solución y le da mucha pena que la gente se dé cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Porque normalmente son situaciones o son detalles que nada más ellos perciben o que nada más para ellos son importantes. Entonces eso afecta, por decir alguna meta como a largo plazo. Digamos, por llamarlo de alguna forma, yo soy diseñador gráfico y entonces yo tengo la creencia de que todo tiene que ser perfecto y entonces desde mi óptica lo que yo estoy haciendo todo va a estar siempre imperfecto o siempre va a ser algo perfectible o siempre va a haber algo que está mal y entonces en ese detallito que a lo mejor yo veo que es enorme me voy a llevar muchísimo tiempo y las demás personas no lo van a notar o no va a ser tan grave o tan importante y eso a final de cuentas puede afectar un tiempo de entrega. O la persona a veces se desmotiva y entonces abandona proyectos, ¿no? No se preocupa por terminarlos, que a final de cuentas se desgasta mucho en cosas muy pequeñas, o la gente del entorno decide a veces ya no encargarle ciertas labores o algo, porque es como muy desgastante o muy difícil convivir con una persona que está como constantemente en ese asunto, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay como varios tipos. ¿No? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo tiene como sus variantes, ¿sí? Aquí lo importante de entender es que la obsesión es una cuestión que tiene que ver directamente con la mente, es decir, son imágenes o creencias o ideas, y la compulsión tiene que ver con las acciones, es decir, es algo que la persona hace. En este caso hay como varios tipos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están obsesionadas con la higiene o con la limpieza, entonces se lavan mucho las manos, o todo tiene que estar siempre limpio, o gente que tiene que estar limpiando todo el tiempo, o por decir algo, personas que tienen un afán como por el orden, ¿no? Así, yo no puedo tener esto fuera del lugar, tiene que estar alineado, tiene que estar derecho, tiene que estar todo acomodado, o gente que tiene, pues no sé, como que tiene que repetir ciertos rituales, ¿no? Así, tengo que tocar la puerta 3 veces. Tengo que verificar, ese es otro tipo, los verificadores,
tengo que verificar antes de salir de mi casa que estén todas las llaves cerradas, que no se esté escapando el gas, bla, bla, bla. Y entonces se enganchan como en una serie de acciones que les provoca muchísima ansiedad, ¿no? Su idea, de alguna manera, es que tienen que prevenir algo, o hay algo que tienen que hacer para que, digamos, no suceda algo, ¿no? Por ejemplo, si mi casa va a explotar si yo no reviso las llaves del gas. Pero no es algo, o sea, la actividad que realizan no es algo que les genere un placer, sino que a final de cuentas los ayuda como a mitigar un poco la ansiedad que están sintiendo. ¿Sí? Entonces se enganchan como en esa rutina y después muchas veces es así como caen en un periodo de decir, híjole, algo está mal conmigo, me siento mal, ¿qué pasa? Me siento culpable, ya se me hizo tarde por estar haciendo este rollo, no sé, como ese tipo de cosas. El trastorno obsesivo-compulsivo es un síndrome psiquiátrico perteneciente al grupo de los desórdenes de ansiedad, caracterizados por obsesiones. Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que son egodistónicos, es decir, que no son experimentados como producidos voluntariamente, sino más bien como pensamientos que invaden la conciencia y que son vividos como repugnantes o sin sentido. El enfermo realiza intentos para ignorarlos o suprimirlos, compulsiones. Son conductas repetitivas y aparentemente finalistas que se realizan según determinadas reglas de forma estereotipada. La conducta no es un fin en sí misma, sino que está diseñada para producir o evitar algún acontecimiento o situación futura, relacionados con la obsesión en cuestión, por lo que su realización reduce la ansiedad provocada por la última. Sin embargo, o bien la actividad no se halla conectada de forma realista con lo que se pretende impedir o provocar, o bien puede ser claramente excesiva. El acto se realiza con una sensación de compulsión subjetiva junto con un deseo de resistir a la compulsión, por lo menos inicialmente. Mira, es dependiendo. Yo te puedo decir que eso es algo que se trata a final de cuentas con terapia. Un psiquiatra muy probablemente te va a decir que necesita cierta medicación y creo que en algunos casos sí es recomendable la medicación, sobre todo cuando una persona tiene niveles de ansiedad muy altos, porque eso puede generar otro tipo de situaciones. Pero gradualmente se tiene que ir disminuyendo el medicamento y que la persona tenga que tratar, pues, qué es lo que le está pasando. Como te comentaba en un principio, este tipo de cosas generalmente son causa de asociaciones, ¿no? Es decir, yo tengo que ser una persona limpia porque mi mamá me exigió mucho eso, o para mi mamá eso era muy importante y entonces yo quiero tener su reconocimiento y en vista de lograr este asunto tengo que ser una persona perfectamente limpia. Pero eso es algo que generalmente las personas no tenemos pues como claras así de entrada, ¿no? O sea, las personas no sabemos por qué hacemos ciertas cosas hasta que lo descubrimos en un proceso de terapia. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta interesante plática. ¿Sabías que hay más de 15 enfermedades de transmisión sexual? ¿Sabías que Nayarit ocupa el 5º lugar en casos de SIDA a nivel nacional? ¿Sabías que prevenirlo está en tus manos? Quiérete, infórmate, protégete. Lo que se llaman detonantes, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a un lugar que está sucio y me compulsiones por la limpieza, pues sí, o sea, eso me va a detonar obviamente pues ese tipo de cosas, ¿no? Me voy a sentir incómodo, a lo mejor me voy a sentir sucio, o voy a sentir una compulsión por tengo que limpiar esto, o tengo que ordenarlo, o algo así, ¿no? Hay, por ejemplo, las personas que tienen compulsión por el orden, si estuvieran aquí ahorita y entonces ven cosas desordenadas, llega un momento en que les rebasa, su nivel de ansiedad va subiendo, y entonces les rebasa como la compulsión de querer ordenar las cosas, aunque no sea mi espacio. Simplemente yo no puedo estar viéndolo, ¿no? Así está desordenado y yo tengo que hacer algo con eso.
porque me está generando ansiedad. Por lo general, el individuo reconoce la falta de sentido de la conducta y no obtiene placer en realizar esta actividad, aunque ésta disminuye la ansiedad provocada por la obsesión. Sí, o sea, a final de cuentas, que tú puedes controlar el entorno está un poco complicado de repente. Lo que sí puedes hacer es controlar o aprender a manejar la ansiedad que tú estás sintiendo. Sí puede ser con medicamento, hay medicamento que te va a bajar los niveles de ansiedad, pero te va a adormilar, o te va a mantener en un determinado estado donde va a ser muy difícil que algo te provoque una reacción. O a final de cuentas, si tú ya estás en un proceso terapéutico, entonces te enfrentas a una situación que te genera ansiedad, tienes ciertas maneras, o lo que uno hace es enseñar al paciente a manejar la crisis, ¿sí? Entonces saber manejar su ansiedad, es decir, puedo entender que este espacio no es mío y entonces no tiene nada que ver conmigo, o puedo entender que a lo mejor pues eso se debe a otra cosa y que realmente no es una cuestión de orden, sino que tiene que ver con mis papás o X y otra cosa. Pero sí, más bien lo que se enseña es a manejar a las personas sus propias crisis. Sí, obviamente este tipo de cosas, pues obviamente afectan como todas las relaciones que entablea la persona, ¿no? Sí se puede entablar una relación con una persona o tener relaciones amistosas o lo que sea. El asunto aquí es hasta qué punto esto puede llegar a ser irritable para la otra persona, ¿no? O qué tanto apoyo se tenga de la otra persona. Pero sí, de repente sí llega a ser un poco cansado. No es de que no puedan entablar, o sea, su incapacidad no es de tipo afectivo. Su problema va hacia otro lado, que no es la afectividad. Mira, los medicamentos generan diferentes tipos de reacciones, pero para que sea como un poquito más claro, bueno, por ejemplo, has visto un electro, ¿no? Digamos que un electrocardiograma sería como una metáfora de lo que es la vida en sí, es decir, hay una serie de subidas y bajadas todo el tiempo, ¿sí? Hay días que te levantas muy triste, pero a la mitad del día te pasa algo padre y entonces subes y así. O sea, una persona no puede estar así todo el tiempo. Las únicas personas que están así todo el tiempo son las que están muertas. Lo que hace el medicamento un poco, o la mayoría de los medicamentos, es tender un poco el puente como en estas bajadas, ¿sí? Y entonces tratan de mantener a la persona a un nivel estable todo el tiempo. Pero obviamente pues sí es por un tiempo determinado y generalmente pues los medicamentos generan reacciones secundarias, ¿no? Puede generar adicción o pueden generar ciertos trastornos ya como a nivel fisiológico, de adicción o de dependencia, o incluso hay personas que sienten, por ejemplo, que les dan como descargas en el cerebro de repente cuando no toman el medicamento, o cuando les disminuyen las dosis. Muchas causas son psicológicas, es decir, de dependencia, y muchas causas sí son reales, ¿no? Pues al final de cuentas es una droga, es un agente externo que está alterando pues, tu funcionamiento normal. Es que mira, lo que pasa es que hay como diferentes tipos de niveles. Este tipo de trastorno incluso puede ser de repente funcional para algunas personas, ¿no? No llega como a afectarles tanto. El problema es cuando ya empieza a afectar otro tipo de relaciones. Generalmente cuando una persona empieza a verse ya muy afectada, pierde trabajo o empieza a tener problemas con la pareja o con la familia o con sus amigos o algo, generalmente es cuando ese tipo de personas buscan ayuda, ¿no? El proceso de terapia pues realmente depende mucho depende mucho del momento de atención, es decir, qué tanto la persona está ansiosa en un momento, o qué tan avanzado esté, y de alguna manera, pues, qué tan fácil puede ser como salir de esto, ¿no? Entonces, sí, el tiempo de tratamiento es variable, ¿no? Dependiendo de cada persona y dependiendo de su historia, o sea, no es lo mismo que yo tenga, pues, no sé, 20 años con este asunto,
donde a lo mejor ya se me agravó, ya adquirí como otro tipo de rutinas, ya me vicié un poco, a que tengo 20 años y tengo, no sé, 4 lidiando con este asunto. O sea, yo, por ejemplo, conozco personas que sí tienen un nivel de este trastorno, pero es un nivel moderado, o sea, realmente no les genera tanto problema, ¿no? Y son personas que son exitosas y que tienen su trabajo y que tienen relaciones estables y eso. Pero sí hay personas que tienen un nivel, o sea, que se va agravando este asunto y generalmente pues la familia es la que interviene y le dice, ¿sabes qué? No puedes seguir con este asunto, o te estás haciendo daño, o se empiezan a quedar solas y entonces allí es donde cambian la situación. En las personas que sufren este tipo de desorden, el pensamiento aparece dominado por una idea intrusiva o secuencia de ideas que buscan apagar con comportamientos rituales, casi siempre muy caprichosos. Son plenamente conscientes de su trastorno, que es vivido como un malestar y puede estar asociado a un sentimiento de culpa o de vergüenza. Generalmente no son personas violentas como en otro tipo de trastornos, ¿no? Como personas sociópatas o narcisistas o algo. Realmente aquí no se da mucho la violencia. Más bien es un tipo, si se pudiera dar, generalmente es autoinfligida, es decir, la persona misma es contra sí misma, de alguna forma. Pero no, generalmente este trastorno no genera conductas violentas. Más bien la persona siente mucha culpa y siente se puede llegar incluso a deprimir mucho, ¿no? Porque siente que algo está mal y no lo puede controlar. Entonces, eso sí puede derivar en otro tipo de conductas, ¿no? Suicidio, o una depresión crónica o más grave, ¿no? Bueno, yo creo que a final de cuentas, todas las personas tenemos, pues tenemos nuestras cosas, ¿no? Tenemos como nuestros traumas o nuestras cosas sin resolver. A mí me parece que este tipo de cuestiones o los problemas que se nos van enfrentando diariamente, cuando nosotros no podemos resolverlos, pues sí me parece que es importante acudir a un especialista y no esperar a que sea una situación pues ya como límite o grave o empezar a pasar por un episodio. O sea, me parece que es algo sano, pues como acomodarlo, que no está como tan bien acomodado, porque todas las personas tenemos algo que acomodar en la vida. Mira, generalmente la ansiedad la puedes manejar de dos formas, o con actividad física o con controlando tu respiración. A final de cuentas eso puede ayudar mucho. Creo que la principal situación es entender qué es lo que está pasando. Mientras una persona no puede entender qué es lo que le está sucediendo, es muy difícil que pueda hacer como algo que le ayude. Pero generalmente te digo, puede ser cuestiones de respiración o cuestiones de actividad física. Es decir, siento que me estoy poniendo muy ansioso, puedo salir a tomar un paseo, ¿no? Y entonces eso va a disminuir un poco la ansiedad. La ansiedad es un poco como energía sobrante, ¿no? O energía que generalmente está dirigida hacia algo y entonces me está quedando ahí contenida. Y eso me hace sentir entonces como nervioso, como que algo, estoy inquieto, ¿no? Pues es esa energía que quiere salir un poco, ¿no? Entonces tengo que fugarla de una manera adecuada para que yo pueda empezar a sentir un poquito más de calma. Las obsesiones y las compulsiones son una fuente significativa de malestar para el individuo o interfieren en su funcionamiento social. El trastorno obsesivo-compulsivo estadísticamente es igual de frecuente en varones que en mujeres. En FEWAN queremos ayudarte. Es por eso que contamos con un ciber totalmente gratis. Un centro de fotocopiado que además cuenta con artículos de papelería. Una cafetería. Y un centro de soporte técnico para labs. Todo esto con precios muy accesibles. En FEWAN nos preocupamos por ti. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda contactarnos en los diferentes medios que aparecen en la pantalla. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Ahora veremos una entrevista con el psicólogo Ricardo Dueñas Castañeda, que nos hablará sobre la depresión y la crisis existencial.
Los trastornos mentales están influidos por dos aspectos, así como tú lo has mencionado. Una puede ser el factor genético, que se puede heredar, y también el factor social, es decir, la situación, el medio ambiente, cómo influye en la persona. Un porcentaje muy bajo de trastornos son netamente heredados. El factor social juega una parte sí, muy importante, muy vital. Tanto así que básicamente el estudio en su gran parte y sobre todo el tratamiento de los trastornos mentales se basa en una relación interpersonal, es decir, persona a persona. Está un aspecto clínico o psiquiátrico de los trastornos mentales que ya tiene que ver con la química del cerebro, las neuronas, los neurotransmisores, las sustancias que segregamos y que nos impiden mantener un estilo de vida, ser funcionales en la sociedad. Y hay otros que están influenciados por eventos o sucesos de la vida cotidiana de las personas. Por decirlo un ejemplo, una depresión se puede disparar por un suceso que puede ser traumático para la persona. Hablamos de trauma o de crisis, más que de trauma. Hablamos de crisis cuando una persona está atravesando por algo por lo cual no está listo, que sus capacidades personales, sus habilidades, sus herramientas no son suficientes y esa situación lo desborda, lo pasa y no es capaz de resolverlo, no es capaz de enfrentarlo. Entonces es ahí donde sucede este cambio que desajusta a la persona, la desequilibra, ¿sí? El trastorno es un desequilibrio en esta homeostasis de la persona, en la homeostasis personal, en la homeostasis interna de la persona, ¿sí? En ese sentido, es como la enfermedad biológica, pero ya en la mente. Una crisis existencial puede ser el acontecimiento más trascendental e importante que pueda ocurrir a una persona durante el transcurso de su vida. Si esta es adecuadamente resuelta, le permite a quien la sufre adquirir un sentido de autosuficiencia moral y personal que puede repercutir de modo favorable por el resto de su existencia. Si no, puede que sea incapaz de apreciar el significado de sus reacciones básicas. La crisis tiene intensidades diferentes para cada persona. No todos padecen la crisis existencial con la misma intensidad. En algunos, la crisis es muy breve y está circunscrita, pero para la mayoría es prolongada y se percibe como una condena interminable. La crisis no tiene una edad fija de aparición. Aparece en cualquier parte de la vida, coincidiendo, a menudo, con la decisión de efectuar cambios de naturaleza decisiva en el mundo como se vive, como es cuando se abandonan las drogas o se termina una unión destructiva. Por lo general, hay una crisis única en la vida, aunque por su intensidad y naturaleza, repetirá, si quienes la sufren no logran adaptarse a la misma. Mira, las depresiones se pueden dar a cualquier edad, ¿sí? Incluso se ha descubierto depresión diagnosticada clínicamente en niños. Incluso se ha dado casos muy raros, muy extraños en bebés, que se comportan y cumplen con los criterios para diagnosticarse como depresión. Se puede dar a cualquier edad, ¿sí? Digamos que la Organización Mundial de la Salud menciona que aproximadamente en 20 años una de las enfermedades que estará dentro del rango de importancia a nivel mundial será la depresión. La depresión, del latín depressio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento, es un trastorno del estado de ánimo, ya sea desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la psiquiatría, pero siempre dentro del ámbito de la psicopatología.
Según el modelo médico, la psiquiatría la describe como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Así como lo dices, el ritmo de vida que estamos llevando, ¿sí? La sociedad globalizada, el consumismo, la importancia en lo material, ese interés por un deber ser, por querer tener en lugar de ser. Esto nos hunde, digamos, en una desesperación por querer lograr algo que no podremos obtener, porque siempre deseamos más, ¿sí? Tengo un carro y ya no me satisface, quiero otro carro. Más nuevo, tengo una computadora, ya no me satisface, quiero otra computadora, la más nueva, la más rápida. Tengo relaciones y ya no me satisfacen mis relaciones, quiero otro tipo de relaciones. Entonces, este ritmo de vida tan apresurado enajena al ser humano, ¿sí? Ya vivimos automáticamente, somos como robots, ¿sí? Nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, terminamos de trabajar, regresamos a casa y es otra vez lo mismo. No nos detenemos a, ahora sí, admirar el paisaje. Perdemos la esencia de las cosas, ¿sí? Es como de aquí al trabajo, es un ejemplo que yo utilizo muy cotidiano. Salgo de mi casa, me subo al carro, prendo el carro y ya llegué. Las crisis existenciales suelen traducir cambios en la homeostasis psíquica personal, implicando la presencia de una permuta parcial en la identidad personal, me siento otro, y en la percepción propia, pienso de manera distinta. Una crisis existencial se desencadena con la formulación de una pregunta básica: ¿cuál es el sentido de mi vida? O ¿por qué nunca soy feliz? Pregunta esta que puede adoptar otras muchas formas como ¿para qué vivo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué haré con mi vida? ¿Para qué existo? O cosas similares. La insistencia de la pregunta obliga a buscar una respuesta, pero a menudo lo que como respuesta se encuentra no satisface porque falla en delinear los límites de nuestra personalidad y la naturaleza del impacto que produce esta confusión. La respuesta no es un determinado sistema filosófico o religioso, sino un proyecto vital fundado en dicho sistema. Esto es así porque la pregunta no es meramente intelectual, sino vital. No apunta tanto a edificar una perspectiva ideológica, sino más bien a trazar una trayectoria de vida equilibrada, para reducir la tristeza y la angustia que nos hostiga. Es ahí donde entran las consideraciones de la terapia formal. Siguiendo el ejemplo, no tengo la capacidad de darme cuenta. Mi conciencia se reduce. Eso, sumado también al trajín del día cotidiano, a las exigencias, puesto que la sociedad a mí me exige algo. Me exige ser mejor persona, ser mejor trabajador, estar capacitado, y vivo bajo un constante estrés. Entonces, este estrés me llena de ansiedad, me provoca angustias, miedos, desesperación, no me siento tranquilo conmigo mismo, estoy inconforme, vivo inconforme, y esto precisamente me hace caer en crisis. Pero es una crisis de existencia, es decir, la crisis de no sentirme contento con quien yo soy. Es decir, me doy cuenta, llega un punto de mi vida en que me doy cuenta en que estoy aquí y qué he hecho con mi vida, ¿sí? Tengo 30, 40 años, ¿qué he hecho con mi vida? Mis logros, mis motivaciones, ¿dónde quedó eso que yo quería hacer? Me he perdido. Eso es crisis existencial.
Aunque ese es el núcleo principal de los síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de cuadros de expresión parecida como los trastornos de ansiedad. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, aunque hay que destacar factores desencadenantes, tales como el estrés y sentimientos derivados de una decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, pena y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte. También hay otros orígenes como una elaboración inadecuada del duelo, por ejemplo la muerte de un ser querido, o incluso el consumo de determinadas sustancias como el abuso del alcohol o de otras sustancias tóxicas, y factores de predisposición como la genética o un condicionamiento educativo. Esto lo aprendemos en nuestras relaciones. Es decir, este deber ser, este tengo que, debo de, lo aprendo. En mis primeras relaciones desde pequeñito. Aprendo a que debo de ser el mejor, el más rápido, el más aplicado, el que tenga más, el que tenga mejores juguetes, el que tenga la mejor mamá, el que tenga el mejor papá. Todo esto yo lo aprendo desde pequeño. Y lo aprendo de mis personas significativas, de mis figuras significativas. Las más comunes, papá, mamá. Aprendo de ellos lo que yo debo de ser. Dentro de mí hay un yo, un self auténtico. Este self de repente se ve opacado por todas esas ideas que se me colocan dentro de mí. Tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto otro, tú debes de, tú tienes que, siempre debes de dar lo mejor, etcétera, etcétera. Y mi verdadero ser, sí, se ve opacado, se ve minimizado, no deja salir. Entonces, esto me provoca la crisis. Si estoy lleno de ideas, estoy lleno de conceptos que se me han enseñado. La clave es en aprender a desaprender para volver a aprender. Ese es uno. Y la toma de conciencia. Ampliar mi conciencia. El decir en dónde estoy parado, en quién soy y hacia dónde quiero llegar. Y qué tengo que hacer para lograrlo. Siempre en un marco de libertad y responsabilidad. Siempre, puesto que es algo que hemos olvidado. Nacemos libres, pero también responsables. Entonces, el aprender a nivelar, encontrar este equilibrio entre mi libertad, el uso de mi libertad, pero con responsabilidad. Entonces, ese es el camino. Cuando es un trastorno depresivo que no tiene que ver con factores hormonales, con factores biológicos, neurológicos, entonces se puede tratar la depresión en este marco. Cuando tiene que ver ya con esto biológico, entonces se puede utilizar el medicamento. Pero el medicamento por sí solo no es un éxito rotundo o anunciado, sino que se tiene que combinar con la terapia. ¿Sí? Entonces, es esta parte. Aprender a desaprender para volver a aprender. Utilizar mi libertad con responsabilidad. La depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral hasta el suicidio. Desde la biopsiquiatría, a través de un enfoque farmacológico, se propone el uso de antidepresivos. Sin embargo, los antidepresivos solo han demostrado ser especialmente eficaces en depresión mayor grave, en el sentido clínico del término, no coloquial. Hay escalas de depresión. Son pequeños cuestionarios que a mí me indican si es una depresión alta o severa. Entonces, mi responsabilidad como profesionales
derivar a psiquiatra, médico psiquiatra, para que le haga un estudio y determine si necesita de medicamento y qué tipo de medicamento, con la dosis y con la prescripción adecuada para combinarlo. Entonces hay escalas de depresión para poder, digamos, diagnosticar el nivel de depresión de las personas. Para empezar, toda la vida estaremos en crisis. Es inevitable. O sea, toda la vida estaremos en crisis. Se dice que pasamos por una crisis cada 7 años. Cada 7 años tenemos una crisis. Y hay edades para las crisis. La crisis más fuerte o la más sonada, que también se le denomina crisis existencial, es la de la adolescencia. La de la adolescencia, cuando no soy niño, no soy adulto, quisiera tener la libertad del niño, pero no quiero la responsabilidad del ser adulto. Estoy en este limbo, en este momento en donde no sé ni quién soy y que estoy luchando por encontrar precisamente eso, mi individualidad, mi ser en el mundo, mi lugar en la sociedad. No lo facilita la sociedad, puesto que exige y demanda constantemente. No lo facilita la familia, puesto que no se le entiende al adolescente, se le malentiende, no es comprendido, no es aceptado. Y ellos mismos, pues tampoco, porque están confundidos. Están en una etapa llena de caos. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Todos hemos pasado por la adolescencia y sabemos qué es lo que se siente, cambios de humor constantes, también tiene que ver las neuronas, tiene que ver la química del cerebro, es un cambio constante. Mi metáfora es ser esta olla de palomitas, ¿sí? Y que están reventando las palomitas. Entonces eres una explosión constante. ¿Qué pasa? Pasa la adolescencia y de nuevo llego a otra crisis. Y en esta edad, a la edad del adulto joven, ¿sí? Tengo 25 años, estoy por terminar la carrera. ¿Qué aprendí? ¿Quién sabe? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede ayudar para saber qué voy a hacer con mi vida? No sé. Entonces igual, una sociedad demandante, ¿sí? A veces el apoyo familiar o la exigencia familiar y igual la duda de la persona. Entonces se triangula esta combinación y nace la crisis. Que la crisis es oportunidad. La crisis es cambio. En cada crisis hay una oportunidad de mejorar y de crecer. Es el patrón natural de ser persona. Siempre estamos en constante cambio, en constante evolución y tenemos que pasar, ¿sí? Por crisis. Es decir, tener una crisis es como tener una crisis y no querer sufrir, es como surfear y no querer mojarse. Es inevitable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aprender a ser responsable y ejercer mi libertad, ¿sí? Y que esto va a pasar, ¿sí? Las crisis pasan, no son eternas. Es decir, la crisis duele, el dolor es inevitable, el sufrimiento, ese ya es opcional, ¿sí? La única persona a la que tendría que agradar, primero, es a mí mismo. Si estoy bien yo, estará todo bien a mi alrededor, ¿sí? Si tengo yo equilibrio, paz interior, tranquilidad, conciencia, ¿sí? Si sé hacia dónde me dirijo y sé qué es lo que pasa con mis sentimientos y con mis emociones y las acepto, las asimilo y me hago responsable de ellas, entonces estaré bien conmigo. Y esto funciona como un sistema. Si yo estoy bien, todo a mi alrededor va a estar bien. Si yo cambio, todo a mi alrededor va a cambiar.
igual que en la adolescencia, igual que en la edad adulta temprana, en la edad adulta madura, sucede un cambio hormonal, ¿sí? En las mujeres y en los hombres. Y se acompaña también por un cambio en el estilo de vida. Al igual que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos, igual. En esta etapa estoy en una edad laboral, soy productivo, ya pasé por estas crisis, ¿sí? Pero está ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Ok, ya lo logré, ya lo hice, estoy aquí, pero ¿qué sigue después? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Porque en algunas etapas, que es de los 40 a los 60 años, ¿sí? Ya vamos viendo el retiro. ¿Sí? Es decir, es el fin de una vida productiva. Estoy, digamos, en la cúspide de mi vida y empieza la bajada. Ya nada es igual, ¿sí? Ya hay familia, hay hijos, habrá nietos, entonces tengo que hacerle frente a mi vejez. Entonces ya llegué lo más alto que pude llegar en mi edad biológica, ¿verdad? Y me pega. Entonces, es decir, ya todo el camino es de bajada. Y se presenta otra vez la crisis. Y se presenta otra oportunidad. Sí. Ahora sí que cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿verdad? Si decide disfrutar la bajada o sufrir la bajada. ¿Cómo sobrellevar la crisis? ¿Cómo sobrellevar la crisis? En este punto es importante estar rodeado de personas a las cuales yo les tenga confianza y sepa y esté yo seguro de que puedo contar con su apoyo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si estás triste y quieres estar en tu cuarto, solo, sin que nadie te moleste, metido entre las cobijas, llorando, lamentándote, sufriendo, si lo quieres hacer y lo decides hacer, bien. Pero que sea una decisión tomada y hazte responsable por eso. Y puedes llorar lo que sea necesario llorar. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene un lugar. ¿Ya lo hiciste? Ok. ¿Te quieres quedar ahí? Ya te dolió. ¿Te quieres quedar ahí? Es tu decisión. Salir al mundo y aún teniendo la crisis, enfrentar al mundo con apoyo, con personas que te puedan ayudar. Un amigo, un familiar, un terapeuta, un orientador, un religioso, cualquier persona que te pueda escuchar, entender, aceptar, será una persona que te ayude bastante a sobrellevar esta crisis. Y la otra es teniendo seguridad en uno mismo, seguridad en mí, de que esto va a pasar y de que algo bueno voy a sacar de esto. ¿Sí? Que habrá un aprendizaje después de esta crisis. Es así como hemos llegado al final de esta emisión. A nombre de todo el equipo de Multiforme, les damos las gracias y los esperamos en el siguiente programa. Mi nombre es Thalisa Castañeda. Hasta la próxima.